Bienvenidos amigos a esta reflexión del día de hoy. Espero que ustedes le presten mucha atención a esta reflexión que les voy a enseñar, que les voy a indicar, porque va para ustedes y va también para mí. Quien les habla es César Arturo Arias, laico de la Iglesia Católica, cursillista de hace muchos años y que durante muchos años quería venir y predicar la palabra de Dios, pero no me atrevía, no me consideraba yo con derechos de hacerlo y así pasaron mucho tiempo. Ahora, pasados los años, siento que Dios me permite hacerlo y por eso es que lo estoy haciendo, porque Dios me lo permite. La palabra de Dios que yo hablo es palabra de Dios, no es palabra de César Arturo Arias. Luego, si es palabra de Dios, no piensen que lo que yo piense de mi vida es diferente a lo que está aplicado en la palabra de Dios, porque yo debo conducirme de acuerdo a la palabra de Dios. Y esto que yo voy a decir hoy es para ustedes y evidentemente es para mí. Por lo tanto, la palabra de Dios se justifica así sola. ¿Ustedes qué tienen que hacer? Escucharla. Si ustedes sienten que esto que yo voy a decir les sirve, practicarlo es su deber. Pero si ustedes dicen, no, yo no voy a practicar eso que dice César, bueno, eso no es para usted, porque hasta el mismo Jesucristo sabía que todo lo que él decía no era para todo el mundo, por eso él se atrevía a decir, el que quiera oír, que oiga. Y si usted hoy quiere escuchar la palabra de Dios, bendito tú, porque estás siendo llamado a escuchar la palabra de Dios. Pero si por el contrario sientes que no, qué pereza escuchar a César, pues no es para ti la palabra de Dios. Vuelvo y repito, no es para todo el mundo esta palabra. Vamos a persignarnos, muchachos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Isaías 58, 1, 9a. El ayuno que quiere el Señor. Así dice el Señor Dios. Bueno, antes de empezar esto tengo que decirles que estamos en tiempo de Cuaresma y que hoy es viernes de Cuaresma, primer viernes de Cuaresma. Luego también se aplica el tema del ayuno. Pero ¿cuál ayuno? ¿Qué es el ayuno? Entonces aquí vamos a escuchar el ayuno que es muy diferente al que nosotros veníamos acostumbrados a creer, que era no comer carne y comer mucho pescado. Y resulta que hoy día es más rico comer pescado que comer carne y cosas parecidas. Pero el ayuno que realmente quiere Dios nos lo va a explicar en este texto a continuación. Entonces vamos a leer. Así dice el Señor Dios. Grita a plena voz sin cesar, alza la voz como una trompeta, denuncia a mi pueblo sus delitos, a la casa de Jacob sus pecados, consultan mi oráculo a diario, muestran deseo de conocer mi camino como un pueblo, que practicará la justicia y no abandonase el mandato de Dios. Me piden sentencias justas, desean tener cerca a Dios. ¿Para qué ayunar si no haces caso? Mortificarnos si tú no te fijas. Mirad, el día de ayuno buscáis vuestro interés y apremiáis a vuestros servidores. Mirad, ayunáis entre riñas y disputas, dando puñetazos sin piedad. No ayunéis como ahora, haciendo oír en el cielo vuestras voces. Ese es el ayuno que el Señor desea para el día en que el hombre se mortifica. Mover la cabeza como un junco, acostarse sobre saco y ceniza. A eso lo llamáis ayuno, día agradable al Señor. El ayuno que yo quiero es este: abrir las prisiones injustas, hacer saltar los cerrojos de los cepos, dejar libre a los oprimidos, romper todos los cepos, partir tu pan con el hambriento, hospedar a los pobres sin techo, vestir al que ves desnudo y no cerrarte a tu propia carne. Entonces romperá tu luz como la aurora, enseguida te brotará la carne sana, te abrirá camino la justicia, detrás irá la gloria del Señor. Entonces clamarás al Señor y te responderá, gritarás y te dirá, aquí estoy. Palabra de Dios. Te alabamos a ti, Señor Jesús. Se los dije ahorita, el ayuno que Dios quiere no es esa bobada de que hoy, como a mí me gusta mucho la carne, entonces hoy no voy a comer carne, voy a comerme un rico y delicioso pescado a la marinera. ¿Eso qué es ayuno? ¿Qué es esa la mortificación del cuerpo? ¿Qué es esa mortificación del alma? ¿Qué?
Eso no es lo que Dios pide en el ayuno. No es mortificar el cuerpo, no es echarse ceniza encima como sucedía, oiga, ya ahorita lo vengo a entender, cuando a David le llegaron con el cuento de que le habían matado el hijo porque el hijo se había vuelto rebelde en contra de él, no sé si se llamaba Saúl, no recuerdo, y se había vuelto rebelde contra él, y el mismo ejército de David se encargó de matar al hijo de David. Y entonces cuando le llevaron la noticia a David lloró amargamente, le habían matado a su niño, aunque se haya vuelto rebelde contra el mismo papá, él era su niño, y lo que hizo fue echarse ceniza encima y todo el pesar que le daba de que le hubieran matado a su hijo. También lo vi con los escritos de Nínive, cuando Jonás fue, y entonces dice la escritura que ellos se vistieron de sayal y se echaban ceniza encima para mortificarse y darse cuenta de que eran insignificantes ante la presencia de Dios. Por eso el miércoles santo es eso, el ayuno o la cuaresma significa que durante 40 días nosotros vamos a mortificar nuestra alma obedeciéndole a Dios y sintiendo lo insignificantes que somos ante la presencia de Dios. Y en este texto dice, ustedes vienen a mí y vienen cargados de deseos para que yo les ayude, para que yo les haga justicia, para que yo les bendiga. Pero ustedes, ¿qué hacen? ¿Qué ayuno hacen para mortificarse, para yo ser agradable? No, hagan cosas buenas que a mí me agraden y así al final yo les diré, aquí estoy para ayudarte. Y entonces, ¿qué pide? Pide puras obras de caridad. Puras obras de caridad pide él en ese ayuno, que se los voy a repetir a ustedes para que ustedes cuando vayan a ayunar el día viernes, si es que quieren ayunar los viernes de cuaresma, entonces ustedes van a hacer esto. Ustedes van a hacer estos. ¿Para qué ayunar si no haces caso? Mortificarnos si tú no te fijas. Mira, el día de ayuno buscáis vuestro interés y apremiáis a vuestros servidores. Mirad, ayunáis entre riñas y disputas, dando puñetazos sin piedad. No ayunáis como ahora, haciendo oír en el cielo vuestras voces. Ese es el ayuno que el Señor desea para el día en que el hombre se mortifica. Mover la cabeza como un junco, acostarse sobre saco y ceniza. A eso le llaman ustedes ayuno. El ayuno que yo quiero es este. Abrir las prisiones injustas. ¿Qué es abrir las prisiones injustas? Que si usted condena a una persona, vamos a suponer que en una familia uno de los hermanos que ustedes acostumbran a hacerle bullying y acostumbran a tratarlo mal. Esa es una prisión injusta, porque ustedes deben perdonarse y respetar a ese ser que tienen al lado. Y antes, por el contrario, sacarlo adelante y no hacerle bullying como muchas personas lo hacen. Ese es, por ejemplo, un ejemplo. Ustedes condenar a otra persona injustamente, prisiones injustas. ¿Quieres abrir las prisiones? Hacer saltar los cerrojos de los cepos. Dejar libres a los oprimidos, lo que les estoy diciendo, dejar libre a los oprimidos. Romper todos los cepos. Partir el pan con el hambriento, hospedar a los pobres sin techo, vestir al que ves desnudo y no cerraste a tu propia carne. Entonces romperá tu luz, enseguida te brotará la carne sana, te abrirá detrás te abrirá camino la justicia, detrás irá la gloria del Señor. Entonces te amará el Señor y te responderá, gritarás y te dirá, aquí estoy. Cuando usted se comporta como una gran persona ante los demás, ayudando al pobre, a los necesitados, usted quiere ayunar. Hoy voy a conseguirme un mercado de 30,000 pesos y voy a ir a llevárselo a una familia humilde. Ese es un ayuno para Dios. Hoy voy a ayudarle a la iglesia, voy a llevar un mercado para que el Padre lo reparta entre los pobres. Hoy voy a invitar a comer a una persona que pasó por la calle que estaba pidiendo limosna. Eso es lo que a Dios le agrada. Eso sí es un verdadero ayuno. Ver un corazón humillado y arrepentido, Dios no lo desecha. Y creo que ese es el salmo a continuación. Vamos a leer el salmo. Salmo 50. Un corazón quebrantado y humillado, tú, Dios, no lo desprecias. ¿Vio? Eso es lo que quiere Dios. Un corazón humillado y arrepentido.
Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado, pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Este salmo me hace recordar a Salmo 50, al rey David. Y es que el rey David mandó a matar a Urías para quedarse con la mujer de Urías que se llamaba Betsabé. ¿Y cómo lo mandó a matar? Primero se puso a cortejar a la mujer de Urías, que era un soldado de él, y se puso a cortejarla y después la embarazó. Y entonces trató de que Betsabé se acostara con Urías, pero Urías era un hombre fiel a Dios y nunca se quiso acostar con su esposa. Por lo tanto, en lo último que él quiso hacer es mandó una carta al frente de guerra con el mismo Urías para que se la entregara al jefe de la batalla o al sargento o al coronel o al general de la batalla, y decía a la carta: coloquen a Urías al frente de la batalla de tal manera que sea aniquilado. Y eso sucedió. Efectivamente el general cumplió, colocó a Urías al frente de la batalla y lo mataron. ¿Culpa de quién? Del rey. ¿Por qué? Cometió el pecado más abominable, que es mandar a matarlo para quedarse con su mujer, Betsabé. Y por ese pecado es que David escribe este salmo. Misericordia, Dios mío, porque después, antes de contarla, porque después viene el profeta a David y le dice: venga, David, hay un problema que está pasando, ¿qué harías tú? Y es que cierto rey tenía todas las tierras del mundo, pero se enamoró y tenía un comensal. Invitó un comensal a la casa y él pudo haber matado de todas las ovejas que él tenía, de los corderos, pero su vecino tenía un cordero lo más de lindo. Y el rey astutamente fue y le robó el cordero al vecino, que era lo único que él poseía, y se lo quitó para matarlo, para entregárselo a los comensales. ¿Qué debemos hacer? Y David dice: pues evidentemente hacer justicia y mandar a matar a ese rey infame. Pues eso es lo que tú has hecho con Urías. Te has quedado con el cordero que él tenía, lo único que él tenía era su mujer, y usted, que tiene miles de mujeres, prefirió quedarse con la única mujer que tenía Urías, cuando usted tiene de todas las clases de doncellas acá, miles, y te preferiste quedar con la única mujer de Urías. Por eso Dios te va a castigar. Y es allí donde David se arroja al piso, se echa ceniza en su cabeza y se arrepiente de haber cometido semejante pecado, y escribe este salmo, Salmo 50. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Es David pidiéndole misericordia a Dios. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Ese es David, arrepentido hasta los huesos, hasta los tétanos del hueso, arrepentido de haber cometido semejante maldad. Y Dios, cargado de misericordia, lo perdona, pero le hace pagar eso que cometió. Y el primer hijo que tuvo Betsabé, Dios se lo arrebata, le da una enfermedad. David llora, quiere que no le quite ese niño, que no se lo quite, pero Dios no le salva a ese niño. De todas formas le cobra su delito de cierta manera, pero la misericordia es tan grande que de igual manera perdonó a David, y por eso hoy conocemos al rey David como el gran rey de Dios en esta tierra, de donde va a venir la descendencia de Jesús.
Esa es la historia de este salmo tan bonito. Vamos a leer Mateo 9, 14 al 15. Cuando se lleven el novio, entonces ayunarán. En aquel tiempo se acercaron los discípulos de Juan a Jesús preguntándole: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo, y en cambio tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿es que puede guardar luto los invitados a la boda mientras el novio está con ellos? Llegará un día en que se lleven al novio y entonces ayunarán. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Yo decía, ¿quién es el novio? ¿Cómo que el novio Jesús ayunará? El novio y puede ayunar, pueden ayunar los invitados a la boda mientras el novio está con ellos. Y yo decía, ¿quién es? Pues la novia de Jesucristo somos todos nosotros, la iglesia. La iglesia es la novia de Jesucristo y por eso nosotros, la iglesia de Jesucristo, ayunamos. ¿Y cómo dice que debemos ayunar? Pues ya ustedes escucharon al principio cómo debemos ayunar: dar limosna, ayudar al pobre, al necesitado, ser justos, no cometer injusticias, siendo personas correctas y obrando de acuerdo a Jesucristo en nuestra vida. Ese es el ayuno que pide Dios, que seamos obedientes a Él, que le obedezcamos todos sus mandatos, preceptos y normas, y Dios estará feliz con nosotros cuando nosotros nos comportamos obedientes. Bacano. Entonces aquí dice, mientras yo estoy con ellos, ¿para qué van a ayunar? Si ustedes se van a dejar mortificar, supuestamente es para agradar a Dios, y resulta que lo que ustedes ayunan es dándose bofetadas, comiendo carne, que es que en vez de carne voy a comer pescado, y tratando mal al vecino, tratando mal a la vecina, y siendo groseros, y siendo de todo. No, ese no es el ayuno. Ustedes, los discípulos míos, ellos están conmigo, están en paz conmigo, están en estado de gracia conmigo. ¿Por qué van a ayunar? ¿Por qué se van a mortificar si yo estoy con ellos? Va a haber un día en que yo me voy a ir, que es cuando a él lo condenan a muerte y se va al cielo, en que ellos ayunarán. Y es lo que nosotros hacemos hasta la venida del Señor: ayunar cada vez que llegamos a este tiempo de Cuaresma, y no solamente en tiempo de Cuaresma, sino en todos los tiempos, que debemos mortificar nuestros cuerpos para conservar siempre el estado de gracia en Dios. Solamente cuando mortificamos nuestro cuerpo sentimos la gracia de Dios. Cuando estamos bien, tenemos de todo, no nos hace falta nada, no hay ninguna mortificación hacia Dios. Es más, hasta se nos olvida que Dios existe. Pero cuando sentimos necesidad de Él, cuando necesitamos perdón de Él, entonces ahí sí vamos a mortificarnos y a ir al sacerdote para que nos dé la confesión y nos perdone todos nuestros pecados. Eso es lo que Dios nos pide en esta Semana Santa, que vayamos en este tiempo de Cuaresma donde el sacerdote y pidamos perdón por todos nuestros pecados, como David lo está haciendo. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.